Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a continuar con el ejercicio que quedamos pendiente en el video anterior, que era resolver tres triángulos a través del teorema del seno. Hemos dejado este pendiente porque resulta que habíamos cometido un error, que es que teníamos un lado en centímetros y el otro lado lo teníamos en metros. Y teníamos que convertir o metros a centímetros o centímetros a metros. Pero el problema era que si convertíamos 10 metros a centímetros nos quedaba 1000 centímetros. O sea, nos quedaba una medida muy grande, que en comparación con esta y la de este lado, no, pues es imposible, pues porque hay una propiedad en los triángulos que es que la suma de dos lados cualesquiera del triángulo tiene que ser mayor al tercero. Y en este caso la suma de 50 más el lado de acá no me daba ni siquiera 1000 centímetros. Entonces por eso era imposible resolver este problema. Pero bueno, ya que tenemos las medidas correctas, que en este caso nos dan el lado A que es, bueno, nos dan el lado que es 50 centímetros y otro lado que es 10 centímetros. Y nos dan un ángulo de 45 grados. Entonces ya aquí lo que hice fue nombrar de una vez los ángulos. Como les había explicado en el video anterior, ustedes pueden poner la letra del ángulo en mayúscula donde quieran. Ustedes digamos, hubieran podido poner el B mayúscula acá o el C mayúscula acá. Yo en el caso lo puse A mayúscula acá. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que si se pone el A mayúscula acá, el lado opuesto a ese ángulo, que es este que está enfrente, va con la misma letra pero en minúscula. Por ejemplo, si ustedes hubieran puesto, por ejemplo, B mayúscula acá, entonces acá no sería A minúscula, sino B minúscula. Pero bueno, independiente de cómo se nombre, entonces acá tenemos los ángulos y los lados. Entonces tenemos que nos dan un ángulo y nos dan dos lados. Ahora, ¿cómo sabemos para usar el teorema del seno? En el video anterior yo les había dejado una de las condiciones para usar el teorema del seno, que son cuando nos dan por ejemplo dos ángulos y un lado cualquiera. Independiente de los ángulos o el lado podemos usar el teorema del seno. O también otra de las condiciones para usar el teorema del seno es que nos den dos lados del triángulo y un ángulo que es opuesto a alguno de esos dos lados. Por ejemplo, tenemos estos dos lados, este lado y este lado, y tenemos un ángulo que es opuesto a uno de esos dos lados que conocemos, en este caso al de A. Si nos hubieran dado por ejemplo el ángulo B también nos hubiera servido, porque es un ángulo opuesto a uno de los lados que tenemos. Incorrecto sería por ejemplo si tuviéramos estos dos lados y no tuviéramos el ángulo A ni el ángulo B, sino tuviéramos el ángulo C. En ese caso no podemos usar el teorema del seno, porque tenemos dos lados del triángulo y el ángulo no es opuesto a ninguno de los dos lados que conocemos, sino es opuesto a otro lado que no conocemos. En ese caso, cuando tenemos dos lados del triángulo y tenemos un ángulo que no es opuesto a ninguno de los dos lados conocidos, en ese caso se usa lo que llamamos es el teorema del coseno. En próximos videos vamos a explicar ejercicios en donde cómo se usa el teorema del coseno y en qué caso se puede usar. Pero bueno, vamos al grano con el ejercicio. Entonces tenemos el lado A mayúscula, el ángulo A mayúscula, tenemos el lado A minúscula, tenemos B minúscula y nos falta ya los otros lados. Entonces, dado que tenemos los dos A's y tenemos un B, entonces vamos a usar esta proporción, pero vamos a coger estos dos de acá, estas dos parejitas de acá, ya que como tenemos A mayúscula y A minúscula y tenemos B minúscula, pues sería hallar B mayúscula. Entonces tendríamos seno de A mayúscula entre A minúscula es al seno de B mayúscula entre B minúscula. Y lo que hacemos es sustituir los datos. Entonces tenemos seno de A, pero en este caso el ángulo A es 45 grados. Entonces tenemos seno de 45 entre el valor de A, que es 50 centímetros. Es al seno de B, que es el que no conocemos, entre 10 centímetros. Entonces tenemos que el seno de B, despejando el seno de B, que es lo que necesitamos buscar, eso es igual. Ahora aplicamos la regla de 3, que les hemos dicho que para despejar el seno de B, o sea, el dato que no conocemos, lo que hacemos es como una regla de 3. Multiplicamos los dos términos que conocemos, que en este caso pero en cruz, o sea en diagonal, que es seno de 45 por 10 centímetros. Y eso lo vamos a dividir entre el término que está en diagonal al que no conocemos, que en este caso es 50 centímetros. Y lo que hacemos es que al hacer toda esta multiplicación, nos da que el seno de B es aproximadamente 0,141. Vamos a comprobarlo. Ustedes digamos lo pueden hacer en su calculadora, pero pues yo como no tengo aquí una calculadora a la mano, lo voy a hacer desde una calculadora desde el computador. Entonces tenemos seno de 45 multiplicado por 10. Corroboramos y 10.
y ese resultado lo vamos a dividir entre 50. Eso nos da un valor de 0,14142, pero nosotros lo vamos a aproximar a 3 cifras decimales. Entonces vamos a dejar 0,141. Eso es normalmente lo que se hace, se aproxima. Entonces tenemos 0,141. Tenemos que el seno de b es igual a 0,141. Pero como yo no necesito el seno de b, sino solamente el ángulo b, para nosotros hallar, cuando nosotros tenemos que el seno de un ángulo es un número, para hallar el ángulo lo que se hace es halla la inversa del seno. En unas ocasiones se puede usar el arcoseno o el seno a la menos 1, que es exactamente lo mismo. Ya es cuestión de gustos. Entonces lo que se hace es seno a la menos 1 de 0,141, que eso es aproximadamente 8,13. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Y ya les explico a ustedes cómo lo van a hacer en la calculadora. Yo, como no tengo una calculadora a la mano, lo voy a hacer desde el computador. Que sería, bueno, voy a coger el 0,141 y lo voy a introducir acá en el computador, y el programa simplemente me da el resultado, que es que si el seno de un ángulo es 0,141, entonces el ángulo es aproximadamente 8,10, que en este caso pues grados. Entonces vamos a aproximarlo a 8,10 grados, que es exactamente lo que tenemos acá. Pero pues aquí 8,13, 8,10 no es mucha la diferencia. Es una aproximación. ¿Por qué digo aproximación? Porque como nosotros acá sacamos estas cuentas aproximado, entonces acá también nos da aproximado. Porque si nosotros hubiéramos querido que aquí nos diera exactamente el número completo, pues tendríamos que haber acá dado el resultado 0,14142, lo que nos había dado. Pero pues para no complicarnos la vida, siempre lo que se hace es aproximar. Entonces acá el ángulo es aproximadamente 8,13 grados. Ahora, ustedes en la calculadora, ¿cómo lo harían? Hay varios tipos de calculadoras, pero por lo general todas las calculadoras tienen casi la misma función. Vean que ustedes aquí tienen la función seno. Ustedes lo que tienen que hacer es no marcar directamente seno, porque pues obviamente les va a marcar la función trigonométrica seno. Lo que tienen que hacer para usar la inversa del seno, vean que ustedes se dan cuenta, aquí hay una escritura en amarillo que es seno a la menos 1. Igual que acá, vean, seno a la menos 1. Entonces lo que se hace es, como está en amarillo, vean que acá hay una tecla en la calculadora que se llama Shift. Esa Shift se usa para poder usar las escrituras en amarillo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero usar la función seno, pero seno a la menos 1, entonces tengo que dar Shift primero y después la función seno. Y después ahí se incluyen el número al que le quieren sacar cuál es su valor del ángulo. Esa sería la forma como lo hago. No les explico exactamente cómo lo haríamos yo, porque no tengo una calculadora a la mano. Pero bueno, en ambos casos se van a dar cuenta que el ángulo es más o menos aproximadamente entre 8,1, 8,10, 8,3. Listo, entonces ya tenemos el ángulo B mayúsculo. Entonces vamos a ponerlo acá, que es aproximadamente, voy a poner este símbolo que quiere decir aproximadamente 8,13 grados. Listo. Y ahora lo que nos queda es que tenemos el ángulo A y el ángulo B. El ángulo C lo podemos hallar fácilmente porque hay una propiedad de los triángulos, que es que la suma de los ángulos internos debe sumar 180 grados. Entonces lo que vamos a hacer acá es que el ángulo C, como la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180, entonces el ángulo C va a ser aproximadamente. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque si el ángulo B lo aproximamos, entonces el ángulo C también lo tenemos que aproximar, porque aquí interviene el ángulo B. Entonces tenemos que a 180 le vamos a restar la suma de estos dos ángulos que ya conocemos, que es 45 grados más 8,13 grados. Y esto sería 180 menos 45 menos 8,13, y si ustedes hacen esa operación obtienen que el ángulo C es aproximadamente 126,87 grados. Entonces vamos a ponerlo acá. El ángulo C es aproximadamente 126,87 grados. Acá pongo este símbolo que es aproximado, que estamos haciendo una aproximación. Entonces ya tenemos los tres ángulos y tenemos dos lados, ya solo nos falta hallar el lado C. Y entonces simplemente volvemos a coger esta proporción, pero solamente cogemos la primera y la tercera, porque pues tenemos dos datos de acá
y tenemos acá un dato y este que no conocemos. También hubieran podido coger si querían el seno de B entre B entre el seno del C entre C. Eso es cuestión de gustos. Entonces acá cogemos seno de A entre A es igual a seno de C entre C. Reemplazamos los datos. Seno de A es seno de 45 entre A, que es 50 centímetros, es igual al seno de C, que ya lo hallamos, que es 126, seno de 126,87 grados entre C minúscula. Entonces tenemos que C minúscula es igual, hallamos la regla de 3, que es multiplicamos los dos términos que conocemos, que es 50 por seno de 126,87 entre el seno de 45, que sería el término que está en diagonal al que no conocemos. Y ya, si hacen esta cuenta en la calculadora, van a obtener que C es aproximadamente, digo aproximadamente porque como venimos aproximando desde hace rato, entonces tenemos que aproximar también el lado. Entonces, al resolver estas operaciones, obtenemos que el valor de C es aproximadamente 56,56 centímetros. Ese sería el valor del lado C, 56,56 centímetros. Y listo, ya terminamos porque al terminar un triángulo quiere decir que ya tenemos la medida de todos sus ángulos y la medida de todos sus lados. Por lo tanto, concluimos con este ejercicio. Espero que el razonamiento que se usó para la solución de este ejercicio se haya entendido. Si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Espero que estén muy bien, hasta un próximo video.